Nenucas, bienvenidas a una emisión más de Cojámonos Cariño by Pride MX. Hoy un tema denso, un tema interesante. Es un tema muy interesante. Es un tema muy interesante y ya lo escuchó la voz del locutor de este gran programa, mi querido Juan Antonio Rodríguez, sexólogo, educador sexual, terapeuta, médico. Todo eso. Mira, le vamos a ir agregando una palabra en cada programa, Adi. Me encantaría. ¿Cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por esa presentación tan bonita. Y sí, pues el día de hoy es un gran tema. Es un gran tema que yo creo que es bien necesario que todas y todos y todes, especialmente todes, le entendamos. Y sí, porque hay mucho desconocimiento y más que desconocimiento hay mucha invisibilización. Muchísima. De la comunidad intersexual. De los intersex. Hoy vamos a hablar de la intersexualidad, que en el tema pues le pusimos es la diversidad anatómica, la diversidad corporal. ¿Por qué? Pues porque es la diversidad no binaria, ¿no? Pues porque al final del día, a través de la historia, como que en esta cultura que es muy binaria, siempre se nos ha pues catalogado, se nos ha puesto como hombres o como mujeres. De repente sabemos, ¿no? Que ya lo hemos hablado en episodios pasados acerca de la diversidad que hay en los neologismos, en cómo te sientes tú tan femenina o tan masculino, pero esto no es eso. Esto es una cuestión de nacimiento. Sí. O sea, la intersexualidad son características que pueden ser de gónadas o sea, gónadas son testículos, testículos o de las glándulas o ovarios, o pueden ser cromosómicas o pueden ser corporales que no pertenecen al sistema binario, o sea, no nacen machos o hembras literalmente. Y esto es súper importante porque según las estadísticas nos dicen que el 1% a nivel mundial de la población tiene alguna característica intersexual. Es muchísimo. Es mucho. Muchísimo. O sea, de la población mundial sí es muchísimo. Es muchísimo. Yo no me la creo porque yo soy muy poquitas las personas intersexuales que conozco. ¿Tú conoces? Yo, fíjate que conocí a alguien por un programa de un canal de televisión. Y ahí le entrevistaron. Él había asumido su identidad y su expresión de género como hombre, pero venía de esta intersexualidad, ¿no? Él decidió que quería, es que no sé cómo decirlo, o sea, no sé cómo manejarlo, sino, no sé si la persona decide, pero él se enfocó, digamos, hacia la parte masculina. Sí, su identidad de género es masculina. Ajá, pero es una decisión. O sea, por supuesto. Es que mira, el mensaje más importante de este tema es entender que una persona intersexual no está enferma. Ajá, ¿sabes? No es una patología. Y eso es algo que durante mucho tiempo, hasta hace pocos años, se decía que sí. Entonces, para que te fijes hasta dónde llegan, Amanda, los niveles de machismo en este mundo. O sea, ninguna persona podía tener el privilegio, si quisiéramos decirlo, de ser hombre si no es que te cuelga un pene entre las piernas. Entonces, si tú tienes genitales ambiguos, si de repente un clítoris prominente o de repente un micropene, en la infancia, de cajón, te ponían un género femenino. Se te asignaba, ¿no? Se te asignaba el género femenino. Y entonces imagínate. O sea, pues obviamente no tiene absolutamente nada que ver. O sea, es algo muy importante entender que ahorita en la ciencia ya se conocen 126 estados intersexuales. Entonces eso es algo súper importante porque de repente antes se les llamaba a los intersexuales los hermafroditas. Sí. ¿No? Ya no digan esa palabra. Ya no es que no exista, pero no está bien dicha. El término correcto es intersexual. ¿Por qué es intersexual? Porque estás entre los ambos sexos que se consideran reproductivamente eficaces, vamos a pensar, ¿no? O sea, para que la especie humana se preserve, se necesita un macho y una hembra. Un óvulo y un espermatozoide, y entonces, pues bueno, se fecundan y nace un nuevo ser humano. O sea, un intersexual no puede procrear. Eso es algo como muy importante. Pero el hecho de que no pueda procrear no quiere decir que esté enfermo. O sea, simplemente es diversidad anatómica. O sea, hasta ahorita se sabe que hay 126 estados
y no vamos a hablar de cada uno, pero te decía, o sea, anteriormente lo que se pensaba era que los intersexuales, haz de cuenta que era 50-50, ¿no? O sea, como que no eran ni uno macho ni ni otro. hembra. No quiero decir hombre, mujer, porque ya va siendo hora, que en algún episodio vamos a hablar de esto, ya va siendo hora de separar la palabra de hombre de macho y mujer de hembra. ¿Sabes? O sea, porque hombre es un constructo social, macho es un tema biológico. Macho es un sexo, es el sexo macho, sexo hembra, ¿no? Sí. Entonces, los intersexuales no son ni machos ni hembras. Pero la cuestión es que, por ejemplo, vamos a pensar que yo soy un hombre heterosexual, ¿no? Vamos a pensar. Déjame quito. Y entonces resulta que tengo una pareja mujer y entonces queremos ser papás y no podemos. Y no podemos por alguna u otra razón. Entonces, cuando te empiezan a hacer los estudios, de repente ahí te encuentran que en la carga cromosómica hay variaciones. Entonces, sí es posible que de repente tengas un fenotipo de macho, pero que, por ejemplo, tus testículos no estén desarrollados o, no sé, que tengas en lugar de, no sé, de unos testículos más una formación como de ovarios o testículos no descendidos, qué sé yo. O sea, son como muchas variaciones que puede haber y pues que bueno, esa es tu condición. O sea, eso es muy diferente a lo socialmente aceptado. Hay muchos estudios. Hay una historia que esa fue de las primeras que empezaron, que nos hicieron pensar en los intersex, que son los gemelos. Han nacido en la historia gemelos intersexuales que de repente, pues bueno, tienen como los genitales antiguos y entonces se les toma como gemelas, ¿no? Pero hay una historia, no me preguntes de dónde, pero es una historia como muy famosa en la escuela de sexología, en donde nacieron unos gemelos intersexuales y entonces les dieron el sexo mujer, femenino. El género femenino. Entonces cuando fueron creciendo, una de las niñas sí se identificó con el género femenino, pero la otra no. Y entonces la otra no fue aceptada y en la adolescencia se... Entonces fue como un caso muy sonado, que ya sabes que en todo tienen que pasar desgracias para que vuelten a ver a la gente, sí, ¿no? Que entonces, no decimos la palabra esa, sino se desvivió, se jubiló de la vida. Ah, claro, perdón. Sí. Bueno, sí, una de ellas. Entonces tienen que pasar este tipo de desgracias como para decir, mira, es verdad. O sea, sí puede ser posible que una persona intersex sea hombre o una persona intersex sea mujer o que su orientación sexual se quede justo en medio, ¿no? Dependa de su identidad. Porque no es lo mismo. O sea, vamos a pensar que si yo soy un intersex así 50-50, vamos a pensar que unos labios vaginales y un... Digamos que tienes los dos órganos sexuales completamente ahí. Sí, pero no desarrollados. Okay. O sea, nunca van a estar desarrollados. Así de que tenga un pene y unos testículos y al lado una vagina, no, eso no, hasta ahorita no ha habido ningún registro. Pero es como una combinación de ambos. Entonces, o sea, lo que se está pidiendo, lo que se está buscando legalmente es que esa persona, cuando sea niño o niña o niñe, en su infancia, pues se le permita a ver con qué se identifica más. Y entonces los adultos pues van a decir, no, mira, pues está yendo más por el lado femenino, ¿no? ¿Qué tú quieres? No, pues yo me siento niña. Bueno, pues entonces ahí tenemos una niña. Pero ¿qué tanto la carga de los papás influye en esto? Porque yo me acuerdo en algún momento escuchar el mito urbano de que del hospital, si eras persona intersex, salías con uno de los dos y quien decidía eran los padres. ¿Todavía funciona así de que el papá diga, no, pues yo la neta sí quiero que sea niño? Sí, todavía sigue así, funcionando. Todavía funciona así. Y médicamente no hay una cosa ética de decir, tenemos que esperar a que se desarrolle bien la personalidad y todo eso. Yo no sé todavía si la ley haya llegado a tanto con las personas intersex. No tenemos todavía ley de identidad de género. Es que es lo que te digo. Sí, yo creo que si todavía la comunidad trans está peleando con esto, entonces que van bien, ¿no? Ahí va, pero no va bien del todo. Imagínate las personas intersexuales, la gente todavía no le entiende. Es gente, o sea, como que nacieron deformes, haz de cuenta. Es que se sigue pensando que es un error de la naturaleza. Es que no lo es. No lo es. Es diversidad. Lo nada sabemos más. tú y yo, pero la gente en la calle sí sigue pensando que no, es que se equivocó. Sí, o sea, porque lo políticamente correcto o en la educación es que naces macho o naces hembra. Pero pues es que no necesariamente es así. O sea, gran parte de la población pues no es ni lo uno ni lo otro. Entonces, pero no quiere decir que por eso no pueda encajar en sociedad. Aquí lo que se pide y la importancia de este episodio es hacer
de conocimiento que existen muchos estados intersexuales y que se le tiene que dar derecho a esa persona que en un futuro pueda probar todo lo que ella quiera o lo que esa persona quiera para ver con qué se identifica, cuál va a ser su sentido de pertenencia. Entonces ahí ya tienes la libertad, ¿no? Que si de repente pues tiene como debería de ser, o sea, si de repente que hubiera un estatuto en los hospitales, qué sé yo, que diga, a ver, si nace con genitales ambiguos, pues que diga genitales ambiguos, que no le pongan ni masculino ni femenino, un nombre que sea neutro, provisional, y obviamente a ese tipo de personas que a todos se nos debería de dar, porque no es una barrabasada que nazcas con un pene y entonces todo tu mundo te lo pongan azul, ¿sabes? O sea, yo creo que a todos nos deberían de poner todos los colores, pero en este caso que estamos hablando de los intersexuales, pues sí, o sea, como darle toda la gama para ver en dónde se identifica esta persona. Y pues bueno, ya ahí todo el tema que conocemos que tiene que ver con identidad de género, orientaciones sexuales y así, entonces ya se juega en un futuro. Porque si de repente, no sé, yo soy el intersexual y digo, no, yo me identifico con lo masculino, me gusta ser hombre, yo me quiero llamar Juan y la fregada, ¿no? Entonces ya después, otra cosa muy distinta es si mi atracción va a ser hacia las mujeres. Entonces, en ese caso, pues sería una persona intersexual que me defino como hombre heterosexual. Entonces, y ya son los sufijos que vienen después. Exactamente. ¿Y cómo una familia, por ejemplo, que tiene una persona intersexual en sus filas, puede arroparla, puede agruparla, puede darle este acompañamiento? Porque también debe ser muy complicado para una persona intersexual, pues justo no entrar en esta binariedad social, ¿no? Sí, de decir, pues está muy difícil. De decir, perdón, si quieren decir Dios santo, yo no me identifico así, pero socialmente mi familia quiere que sea así. O sea, ¿cómo puedes ayudar a facilitar la vida de las personas intersexuales creando una red de apoyo? Pues mira, yo creo que voy a parecer disco rayado, pero yo creo que la base es lo que estamos haciendo ahorita con la educación integral en sexualidad. O sea, la educación integral en sexualidad abarca muchísimo el tema de la diversidad. Es como un eje, es un pilar. Y entonces sí necesitamos, por lo menos en la gente joven ahorita, que ya está más sensibilizada que mis papás, por ejemplo, ya está más sensibilizada de poder decir, bueno, existe un porcentaje de que mi hijo, hija, hije, pues nazca distinto, incluyendo el tema de la intersexualidad. De ahí viene la letrita ahí de la comunidad LGBTQI, la intersexualidad, pues ya está ahí puesta pues por todas las asociaciones que hay y pues ya hay mucha gente que pues aboga por los derechos de los intersexuales. Entonces yo lo que creo es que hacer esto, Amanda, o sea, es que lo que se me ocurre es esto ahorita porque al final del día tú lo sabes, o sea, nos enfrentamos muchísimo volvemos a decir lo mismo, con la ultraderecha, que está más financiada, que está más estructurada, que hablas con ellos y tienen sus respuestas, ¿no? Sí. Entonces, la visibilidad es difícil luego para nosotros, entonces, es lo que yo digo mucho, o sea, en estos espacios, si llega alguien a tener que le trastoque esto, que no sean de la comunidad, pues yo creo que ahí viene la sensibilidad, ¿no? De decir, pues no es el único, mi hijo, mi sobrino y así. Entonces, pues lo tengo que apoyar, ¿no? O sea, yo creo que así poquito a poquito, de boca en boca, por lo menos en estas épocas que estamos utilizando, pues las redes sociales, que se me hacen mucho más nobles que la tele como antes, porque también hay más interacción con los que nos ven y esto. Entonces, yo creo que por ahí. O sea, yo creo que con la mera educación y mucho con esta visión de educación integral en la sexualidad, de entender que la diversidad ha existido, existe y va a seguir existiendo. Entonces, con el tema de los intersexuales en específico, pues como es un tema muy tendencioso, es un tema que apenas estamos nosotros diciéndolo así abiertamente, tanto como personas LGBT como personas que nos dedicamos a la salud sexual, meter en la cabeza de que no es una patología, no son gente enferma, simplemente es una variación. Y al final del día, intelectualmente, en cuestiones de habilidades, en cuestiones de todo, pues son capaces, pues como tú, como yo. Sí, o sea, como cualquier persona, sí, pues, o sea, no los define eso. Eso no les define. Ahora, las personas intersexuales, asumirse públicamente como una persona intersexual también tiene bastante complicación. Por eso yo creo que la intersexualidad ha quedado un poco invisibilizada. Hay casos en los que sí levantan las voces,
pero hay otros en los que prefieren callar, un poco avergonzándose incluso, ¿no? Sí. De decir como de que, es que ¿cómo voy a decir yo que no tengo ni uno ni otro o que no se desarrolló uno y otro? O sea, si hay una carga también para la persona decir, ay, híjole, es que creo que no lo puedo decir porque... Yo creo que es distinto, o sea, sí, pero yo creo que es distinto porque aquí el tema no es social, o sea, sí, pero el de origen es anatómico. O sea, el de origen es natural. Sí, es genético, pues. Es genético. Entonces, desde ahí viene la situación. Uh-huh. Entonces, yo creo que, no sé, yo creo que también puede ser como cuestión de suerte. No tendría muchas cifras ni data que ofrecer ahorita, porque es un tema que no le entendemos todavía. Uh-huh. Ahorita el mensaje principal es decir, existen varios tipos y no están enfermos. Son personas y no sanas. Está mal. Y no está mal. Y no está mal serlo. Acá la cuestión yo creo es... Sí, pues el apoyo de decir, a ver, es como, no sé, si de repente naces con otras condiciones, vamos a pensar que naciste, no sé, con diabetes, ¿no? O que naciste, no sé, con hipertensión, no sé, con alguna enfermedad que de repente dices, bueno, tienes que tener estos cuidados, pues porque naciste con esta condición. Acá yo creo que pues desde niños en el apoyo se les tiene que decir, oye, pues tú naciste pues tú eres así. Tú eres una persona intersex, pero pues tú tienes todo el derecho de decidir quién, cómo y qué quieres ser y nosotros te apoyamos. Yo creo que sí debe de haber como cualquier diferencia. O sea, si de repente nosotros nos andamos preocupando que porque estás desnalgada, que porque el pito chico, que porque estás moreno, que porque no sé qué, y es un trauma de que dices, no manches, qué vergüenza mostrarme. Imagínate una persona pues que tiene estas variaciones que la sociedad no entiende. Y que tampoco están obligadas a hacerlo, ¿eh? O sea, ojo, una persona intersex tampoco tiene que llegar y decir, hola, buenas tardes, soy intersex. No. O sea, no están obligadas, pero sí, desde el tema de activismo, sí necesitamos más perfiles intersex que lleven una lucha y que digan, oigan, somos parte del siglado, somos parte del colectivo, porque sí ha habido muy pocas velas encendidas, digamos, en este tema, y sí estaría padre que en México contemos al menos con una legislación o con protocolos médicos para que no sean violentadas o violentados, porque incluso hasta cirugías se les practican. O sea, cuando son temas anatómicos, se les practican cirugías. Sí. No lo tengo documentado, pero sí he sabido. Sí he sabido de que se les hace cirugía para que parezca más una vulva y no un clítoris. Imagínate, sí he sabido de que les recortan el clítoris para que no se vea un clítoris prominente o un micropene. Sin saber, ¿no?, la persona sí va a asumir esa identidad y esa expresión de género. O sea, a mí me parece que lo agresivo es que no te dan a escoger. No te dan a escoger. Y que eso es lo que buscamos. Eso estaría perro, ¿no? Eso o sea, que en algún momento las personas pueden escoger, pero médicamente, ¿qué tendría que hacer un médico cuando está en esta situación? Pero si la familia te dice, no, yo quiero que salga de aquí. Bueno, yo creo que legalmente deberían pues de haber más políticas públicas, más, o sea, ¿sabes? O sea, como luchar un poco más para cuando pasen este tipo de situaciones, uno como médico en el acta, venga, ¿qué sexo tiene? Bueno, pues hombre, mujer o neutro, indefinido, o neutro, ¿no? O intersexual. Y entonces tú le pones ahí y bueno, que ya haya unas leyes que avalen a esta persona para que diga, bueno, no se le va a imponer, que no se nos debería de imponer a nadie. No, pero en este tipo de situaciones que no se le imponga un género femenino, que es lo que se hace. Se le impone el género femenino porque no tiene pene, ¿sabes? Ya. Entonces el tema es que eso desapareciera. Yo creo que como médicos, más como médicos, yo creo que en las políticas de los hospitales, pues una cuestión, yo creo, de políticas públicas. Que de repente pues se vayan desarrollando para pues una mejor vida de estas personas. Y yo creo que pues ya yo creo que esa validación, que habíamos hablado de la validación, yo creo que las validaciones de las personas intersex, pues que ellos lo digan, como si fuera como un tercer sexo, vamos a ponerlo, ¿no? O sea, no eres macho, no eres hembra, eres intersex. Y ya está. O sea, que estas personas den por entendido, pues de que son intersex, que sepan que no se van a reproducir y que no sufran por eso, que simplemente así es la cosa, y que de repente ellos en algún momento de su vida van a decidir si se quieren poner hoyitos en los ojos, en las orejas o no, o si se quieren dejar crecer el pelo o llamarse María o Mario, ¿sabes? Pero ya es una decisión. Y entonces yo creo, Amanda, ahorita que lo dices, creo que nunca lo había pensado, pero yo creo que ese tema de salir del closet
en intersex, puede ser que se omita, no sé qué pienses tú. Nunca me había puesto a pensar en eso porque no vas a llegar, o sea, si vamos a pensar que yo soy un intersex y me desarrollé como hombre y me salieron los pelos, nomás no tengo tengo mi genital antiguo. O sea, sí, ambiguo, no antiguo. Antiguayo. Mi genital ambiguo. O sea, si yo me siento Juan y yo estoy feliz y de repente soy un gay feliz y tengo mi novio, o sea, obviamente a mi pareja se lo tengo que decir porque me va a ver encuerado, voy a coger con él. Y esa es una parte, pues yo creo que especial, pero no creo, nunca lo había pensado, no creo que tenga que yo estar llegando y decir, yo soy Juan el intersexual. O sea, creo que podría ser un derecho de... No, es que es su derecho. Y es el derecho también de los gays que no tenemos que estar saliendo del closet en cada círculo nuevo al que llegas de decir, hola, soy gay. Porque sí pasa. Pero en el tema de las intersexualidades... Coincido, sé que no deberían de presentarse ni de hacer estas presentación de credenciales como se dicen, pero a mí sí me gustaría, ya te lo digo desde parte del colectivo, sí me gustaría ver figuras intersexuales que luchen precisamente para que ya no tengan en los hospitales que asignarles un género, que ya puedan tener su propio albedrío, que ya puedan llamarse como ellos quieren. Creo que sí hacen falta activismos, no para salir del closet, sino para justo identificar a personas intersex que están apenas sabiendo cómo es el pedo. O sea, lo que no se ve no se nombra. Entonces, lo que no se ve no existe. Entonces, necesitamos ver a personas ahí diciendo, oigan, yo soy... Y en los hospitales, por favor, no hagan esto. Y que creen ellos sus protocolos y que creen ellos sus maneras para que no sean víctimas de transgresiones y de mutaciones y de cirugías. No hay nada que hacerles. Es que a esa edad ni siquiera sabes, pues. O sea... No, o sea, yo creo que no hay que hacer nada. No. Al final yo creo que pues es esta educación, ¿no? De que hay también diversidad corporal. Uh-huh. Y eso es un tema muy nuevo. Eso es un tema que yo creo que la gente todavía ni le entiende. ¿Sí me explico? O sea, como que todavía les dicen hermafroditas. Sí. No me acuerdo del origen de la palabra hermafrodita y por qué la es quitaron, griego. Pero al final del día es el tema de, pues no, o sea, es una cuestión de intersexualidad. Según yo, y ya está. El hermafroditismo viene por un dios griego que era como hombre y era muy femenino. Era como muy femenino y por ahí viene... También se les dice medio andróginos. Bueno, no, el ser andrógino es expresión de género. Pero por ahí viene el hermafroditismo, que era un hombre muy... femenino. Ajá. Pues sí, no, ya no se usa. No, ya no se usa. Y por favor, nombren... ¡Ay, me caigo! Por favor, nombren las cosas como debe de ser. ¿Cómo una persona intersexual puede recibir un acompañamiento, si ya pasó el proceso en el que te asignaron un chingado género que tú no querías, si ya te hicieron una cirugía y no te sientes cómodo o cómoda, ¿cómo puedes empezar a descubrir este mundo? Porque el gay cisgénero, pues la neta ya lo tienen fácil, tiene todas las credenciales y tiene toda la información ahí. Pero una persona intersexual que ni siquiera sabe adimensionar su intersexualidad, ¿cómo puede empezar a...? Esa es una muy buena pregunta y yo he tenido bien poquitos casos y siempre son chavas. Porque el género que se les asigna a los intersex es femenino. O sea, casi no... Bueno, a menos, ¿no? No me ha tocado nunca el caso y te lo juro, yo me acuerdo de las primeras clases que tomé de intersexualidad. El mismo doctor me decía, yo no sé nada, o sea, no sabemos, es que no sabemos. Ajá, ¿sabes? Es muy nuevo. Siempre ha existido, pero no sabemos cómo manejarlo. Lo único que sabemos es que nacen los intersex y se les pone un género femenino. O sea, lo que sabemos es que de repente en esas chavas, ¿no? O sea, porque las manejan como chavas, de repente no hay una identificación como tal. Uh-huh. Y entonces en sociedad se maneja como si fueran unas chavas que tienen disforia de género, como unas chavas que quisieran ser hombres trans, ajá, pero no lo son. Ahí está la cosa, no es un hombre trans, es un intersex. Pero yo creo que hasta ahorita con lo que se conoce, que apenas estamos poniendo las cartas sobre la mesa en términos de intersexualidad, yo creo que la intervención es muy parecida
a la de los chavos trans, yo creo. O sea, ahí sí yo sí te puedo decir que tengo experiencia porque sí manejo mucha comunidad trans en transición y la verdad es que los chavos trans es bien padre. O sea, es mucho más sencillo transicionar a chavo trans que a mujer trans. Porque en este mundo machista te premian por querer ser un hombre. Pero si renuncias a la hombría y a la masculinidad, necesitas un castigo. Entonces a las mujeres trans se les castiga. No por querer ser mujer, por renunciar a ser hombre. Por renunciar a ser hombre. Sí, tienes razón. Pero me refiero también al tema del proceso. ¿Sabes? O sea... Y ya viene entrada yo, hijo. No, pero... No, pero sí tienes toda la razón. Pero digo, el proceso de un chavito trans es mucho más sencillo, ¿sabes? O sea, como que pues de repente llegan, es lo mismo, ¿no? O sea, en su historia clínica, pues les preguntas todo y por lo general la comunidad trans lo trae desde las infancias, por lo general. Entonces también llegan las niñas, que no son mujeres, son chavos, pues que los llevan, ¿no? O van por cuenta propia, los llevan los papás y entonces ya te cuentan pues la típica historia, ¿no? Es que yo estaba de niña y pues me ponían mis vestiditos de flores y pues la verdad es que yo no me sentía bien, yo lo que quería era como que el pantalón y no sé qué, entonces ya haces como todo el proceso, ahora es mucho más fácil, porque antes, híjole, teníamos que ir a los juzgados y un juez te decía si estaba bien o mal tu dictamen, ¿no? Alguien que no tenía nada que ver. Eso ya desapareció. Alguien que ni siquiera sabe de medicina. Sí, no sabes lo que era. Ay, mi México no sabes lo que era porque mágico. íbamos allá a los juzgados y aparte éramos dos, porque tenía que ser un sexólogo de planta y otro que era como el que lo reafirmaba. Entonces, si quieres un día hacemos un episodio de cómo ha cambiado eso en la comunidad trans. Ahora es mucho más sencillo, porque ahora ya pues todo el mundo tiene el derecho a la identidad de género que quiera tener. En ciertos estados, porque... Sí. Sinaloa, Ciudad de México, Nayarit, pero hay alrededor de 29, 30 estados que todavía no legislan identidad de género. Bueno, pero es más sencillo pues que antes. Y entonces, a lo que te quiero decir es que de repente a estas chavitas trans, cuando empiezas la terapia hormonal, es muy bonito, es muy fácil. ¿Por qué? Porque luego hablaremos como de eso, pues, de la terapia hormonal, de reemplazo hormonal para la gente trans, pero pues es mucho más sencilla que para las chavas trans. Y luego, ¿sabes qué es lo primero que les cambia? La voz. La voz. Sí. Y entonces llegan los chavitos, luego se les hace la voz gruesa y no se callan. O sea, llegan así a la terapia, es que me siento muy bien porque... Entonces, obviamente, su identidad... pues se va, o sea, su autoestima. El autoestima de crecer. No, es una satisfacción, ¿no sabes? O sea, es bien bonito con los chavos trans porque es mucho más rápido que con las chavas. Pero no estamos hablando de eso. A lo que voy es que creo yo que en el tema de intersexual, sin ser yo especialista en eso, y creo que hay muy pocos aquí en México y en el mundo que te puedan dar veredictos, yo creo que el procedimiento sería un poco así, el procedimiento social. El acompañamiento, ¿no? pues. De que soy, o sea, a mí me dijeron que yo era una mujer y no quiero serlo y que de repente es una persona intersexual y pues cómo hacerlo hacia hombres. No sé si me estoy dando a entender. Sí. Lo que pasa es que siento yo que las mismas personas tampoco saben de su intersexualidad hasta que les hacen estudios o hasta... Porque me imagino que hay familias que ni siquiera les dicen a las personas intersexuales que nacieron siendo intersexuales. Y hay muchos que no se les nota. Ajá. ¿Sabes? Entonces, hasta que se hacen un estudio médico o algo médico, allá de votar y decir como... Imagínate que a los 30 años te des cuenta de que eres una persona intersexual y digas... ¿Qué? Sí. Y pasa. ¿Por qué? Porque al momento de nacer se te asigna un género y se te hace lo que se te tenga que hacer. Y se te asigna un género femenino. Ajá. Y a menos que te salga un pene. Que puede ser un micropene, como dices tú. No, también puede ser un pene normal, pero no sé. Por dentro tienes... no sé, tejido endometrial, vamos a pensar. Eso es muy común. Que de repente haya como hombres que fenotípicamente y tienen sus genitales bien desarrollados, pero de repente en alguna parte de su cuerpo hay tejido endometrial. Entonces ese es un tipo de intersex. De las 126 que nos dices. Exactamente. Es que son un montón, 126. Son un montón y yo creo que van a descubrir. Sí, más. Seguramente se irán sumando muchísimas más. Mi querido Juan, muchísimas gracias. Estuvo bien interesante el tema. Mira, ya se nos fue la media hora y ni la sentimos. No, pero de veras, gran mensaje, gente. La gente intersexual existe y no se trata de diversidad social, no se trata de cuestiones de valores ni de nada. Es una variación corporal y es sana
Simplemente es diversidad de la vida, variaciones anatómicas y ya está. Y no es una enfermedad. Y las personas intersex no están enfermas. No, Mi querido para Juan, nada. muchísimas gracias. ¿Sus redes sociales? Mis redes sociales son El Sexo Según Juan en todas las plataformas. Y Ale y el mío, Amanda Draco Oficial. Y sigan, por favor, al canal de Pride MX en YouTube. Suscríbanse. Queremos llegar a los 100,000 suscriptores ya en esta multiplataforma llamada Pride MX. Que si tu Pride Talk, que si Cojámonos Cariño, que si Cojámonos la plataforma, Cariño. que Cojámonos si Pride Cariño. MX. Cojámonos Sí, Cariño. que todo. Aquí ya somos una gran empresa promotora de todo. Así que muchísimas gracias. Síganos en nuestras redes sociales, sigan al canal, suscríbanse, denle like, compartan. Y pues nos estaremos viendo el otro jueves. Nos vemos el otro jueves. Nos vemos el otro Un placer. jueves. Ay, un placer. Bye. Chao. Oh.